Gloria a Dios. La hermana Aliocha nos va a estar acompañando con la palabra. Una hermana hermosa, ¿verdad que sí que es hermosa? Aleluya, hermana, qué bendición. Hermana, toda la congregación le ama, hasta yo le amo. Amén, que el Señor bendiga a su sierva en esta mañana. Aleluya, gloria a Dios. Y que el Señor le use, mi hermana, con poder y autoridad. Amén. Pero como dice el recibimiento, no voy a poder hablar de tantas, se me hace un número en la garganta. Bueno, buenos días, hermano. Un abrazo, buenos días. Para yo me quiero saludar. Estoy un poquito disfónica, parece que es o la frialdad que hay, ¿cierto? O alguna gripita por ahí que me ha querido rodear. Bueno, dándole la gloria a Dios, las gracias al Señor por estar una vez más con ustedes aquí. En primer lugar, agradecida de Dios porque nos permite, ¿verdad?, estar juntos nuevamente otro domingo más. Ahorita cuando estaba hablando el pastor y estaba ahí, daba un testimonio y hablaba de las cosas que sucedían. Y ayer estuvimos en una reunión con unos hermanos, que son hermanos también cubanos, un matrimonio que está acá, y ellos nos contaban todas sus penurias, sus tristezas, sus agonías, ¿verdad? Y nosotros escuchábamos atentamente y le animábamos y le decíamos, pero confíen en Dios, caminen por fe, aunque no vean, hagan las cosas confiando en que el Señor las va a respaldar. Cuando son de Dios, Dios las respalda. Dios quiere que la familia esté unida, esa es su voluntad, y que hagan las cosas, y nosotros le animábamos, ¿verdad? Pero cuando nos despedimos de ellos, que nos íbamos para la casa, yo le decía a mi esposo, yo tengo tanto que agradecerle a Dios, que no me alcanzaría la vida para agradecerle a Dios todo lo maravilloso que ha hecho por nosotros, ¿verdad? La salud, la vida de nuestros seres queridos, aun cuando hay algunos que se han ido porque se terminó su tiempo, la vida de nuestros amigos, de nuestros hermanos, las cosas que Dios nos da, que Dios nos hace, y aún más lo que pone en nuestros corazones. Yo le decía a mi esposo, yo siempre le he dicho algo a Dios, en oración le he dicho, ay Señor, yo soy tu hija consentida y malcriada. Porque yo le pido en oración y Dios me escucha, y al tiempo veo su respuesta de las cosas que hemos pedido. Digo, qué malcriada yo soy, qué malcriada me tienes demasiado malcriada. ¿Cómo nos dan las cosas? Porque veía la vida de ellos y era parecida a la de nosotros. Sin embargo, nosotros hicimos muchas cosas antes porque caminábamos con fe. Y de eso se trata, hermano. Se trata de la fe. Dios hizo todo lo demás. Dios nos dejó a nosotros nada más que la fe. La fe de creer. Y el pastor ponía una imagen ahí de los hermanos que había que alar. No, Señor, a los hermanos no hay que alarlos. No hay que empujarlos. Porque nosotros tenemos que movilizar la fe. Y ese es el tema de la mañana de hoy. No voy a hablar de la fe. Voy a hablar del significado que tuvo la muerte de Cristo para nuestra vida. Porque la enseñanza era una continuidad de la última enseñanza que tuvimos. ¿Se acuerdan que hablamos de la muerte de Cristo y de las 3 cruces? Y a ver en qué cruces nos íbamos a montar nosotros. Y qué significaba la cruz de Cristo y la muerte de Cristo, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar preciso de eso. ¿Qué significó la muerte de Cristo? Pero en la muerte de Cristo, para entender su significado, hay 3 elementos importantes. Está el sacrificio, está el derramamiento de sangre
y está la fe. El sacrificio y el derramamiento de sangre dependieron completamente de Dios y de su Hijo, de Jesús, pero la fe depende de nosotros. Sabemos que la Biblia dice en su palabra que Dios pone en nuestros corazones tanto el querer como el hacer, ¿cierto? O sea que Dios pone en nuestros corazones esa chispa de fe, pero la fe es nuestra. Si tenemos una fe grande o una fe pequeña, si somos capaces de pensar hasta un límite o de pensar más grande, va a depender de nosotros. Y ese es preciso el significado de la muerte de Cristo en nuestra vida. Quiero que cerremos nuestros ojos allí donde estemos y vamos a levantar un clamor a Dios para que sea su Espíritu Santo en esta mañana en nuestros corazones, en nuestras mentes, escribiendo su palabra en las tablas de nuestras vidas, así como lo hizo en las tablas de Moisés en el Antiguo Testamento. Hoy hazlo con nosotros, Señor. Escribe en las tablas de nuestros corazones tu palabra para que quede allí y tenga un significado eterno. Y aún, Señor, cuando no podamos entender todo, que ella sea capaz de redarguir nuestra vida, de redarguir nuestros pensamientos, de redarguir nuestro andar, nuestro hacer, nuestro entender, para que sea tu palabra, tu Espíritu Santo renovando esa fe en nuestras vidas y nosotros podamos caminar en fe, Señor, todos los días, creyendo que tú estás con nosotros, creyendo que vas delante de nosotros, creyendo que haces las cosas por nosotros, yendo a esos lugares donde vamos, Señor, con nosotros, y que sea tu Espíritu Santo guardándonos, bendiciéndonos, Señor. Queremos, o mejor, busquemos en la Biblia, 1 Corintios 5:7. Yo tengo acá señalado con unos papelitos para ir directo. 1 Corintios 5:7. Dice la Biblia acá: purificaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén, aleluya, amén. Qué bendición esta palabra maravillosa. La Biblia misma nos exhorta, nos anima a que saquemos todo lo malo que estorba en nuestra vida, que saquemos toda la levadura. ¿Qué pasa con la levadura? La levadura desde su concepción, desde su estructura, huele feo, es fea, ¿cierto? Se la ponemos a la masa de harina para que crezca, para que se ponga suave, para que cuando la comamos sepa rico. Pero el que ha tenido la oportunidad de ver la levadura, por lo general viene en bloques, es oscura, tiene una textura nada agradable a los ojos y el olor no es agradable. ¿Cierto que sí? Y cuando dejamos mucho tiempo la levadura en la masa, ¿qué pasa? Se corrompe, se echa a perder, se llena de moho, coge peste, destruye todo, se pudre. Y eso es lo que nos está diciendo hoy el Señor a inicio de este estudio, que saquemos toda la levadura que nos corrompe, la vieja criatura. Entendimos que había una cruz donde teníamos que mirar, teníamos que tener fe en ese acto que había ocurrido un día hace más de 2000 años. Y cuando miramos esa cruz y confiamos en ese acto que sucedió allí, estamos dejando toda la levadura atrás.
Estamos dejando toda nuestra vieja criatura atrás. ¿Para qué? Miren lo que dice. Porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. Para que Cristo, por esa fe, venga a morir, o vino a morir por nosotros, y venga a vivir a nuestra vida en una nueva casa, sin levadura, sin ese viejo hombre lleno de pecado. Esa levadura la vamos adquiriendo en el camino, pero también tenemos una levadura genética. Hay una levadura que viene con nosotros, con la que nacemos, y es esta naturaleza corrompida, con la que nacemos y algún día nos hará morir, y algún día nos hará irnos, ¿verdad? Físicamente desaparecer, porque esa levadura es genética. Y hay otra levadura que es ese pecado que vamos adquiriendo en nuestra vida, que se nos va pegando en nuestra vida. Y que nosotros tenemos en nuestra vida la decisión. Si queremos ir por ese camino leudante, lleno de pecado, o si queremos ir por el camino de fe, por el camino del sacrificio, por el camino de la vida eterna. Amén. Amén. Nosotros en los estudios anteriores vimos el significado de la Pascua, ¿cierto? Porque el Nuevo Testamento era un espejo de lo que iba a suceder. La vida que llevó el pueblo de Dios en Egipto, o desde que Dios lo escogió, ¿verdad? Allá con Abraham, que le hizo la promesa, ¿recuerdan? Todo esto que hemos estado hablando, todo esto que ellos vivieron era el anuncio de lo que iba a suceder. Y es precisamente el Antiguo Testamento una sombra de lo que iba a suceder ese día en la cruz, para quedar perpetuamente. Y si buscamos en el libro de Éxodo, busquemos el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 14 primero, y después vamos a estar leyendo también el versículo 14. Dice Éxodo 2, Éxodo 12, 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perfecto lo celebraréis. Dios nos dejó un mandato. El libro de Éxodo era para los judíos, para el pueblo de Dios, para Israel, pero esa promesa era para todos. En esa parte de la Biblia no dice en ningún momento hasta que Cristo venga, hasta que se muera el último de Israel. ¿Qué dice esa Biblia? En nuestra Biblia, en la Biblia de todos nosotros. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perfecto lo celebraréis. Leímos un solo versículo. En alguna instancia no podemos entender quizás todo, pero vamos un momentico al 2 para poder entrar en contexto. Dice acá el capítulo 11, anuncio de la 10ª plaga, la plaga de los primogénitos, que ya la hemos estudiado aquí. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí.
y seguramente os echará de aquí del todo. Y dice el 2, que es el que nos interesa recalcar. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y cada uno a su vecina, alhajas de plata y de oro. Ese es en el 11. Y el 12 dice: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. La última plaga, esa última señal que Dios usaría para anunciar su existencia y la liberación de Cristo, serviría para marcar una pauta eterna. Sería el primer día del primer mes del año. Dios cambió los tiempos. Dios cambió los tiempos físicos en aquel momento y cambió los tiempos para todas las generaciones. Para nosotros cambió los tiempos. Habíamos leído que teníamos que dejar la vieja levadura, el viejo hombre. Cuando usted confía en ese sacrificio que hizo Dios en la cruz y usted acepta a Dios y usted recibe a Dios en su corazón, Dios cambia sus tiempos. Amén. Ese día para usted es el primer día del primer año de su nacimiento nuevo, de usted ser una nueva criatura. Gloria a Dios. Amén. Y ese es otro de los significados de la muerte de Cristo, de lo que pasó allí en la cruz. El significado de Dios es uno de los significados de Dios para nuestra vida. Aleluya. Cuando nosotros recibimos a Dios en nuestros corazones y confiamos en lo que Dios hizo en esa cruz y en ese derramamiento de sangre y en esa limpieza a través de la sangre de Cristo, que sale toda la levadura y que quedamos nuevos en una nueva criatura, ahí empezamos un tiempo nuevo. Gloria a Dios. Somos una nueva criatura en Cristo. Empezamos a vivir una nueva vida diferente, que dejamos de pecar, no, porque vivimos en una naturaleza pecadora. Pero ya no lo hacemos deliberadamente, ya no lo hacemos conscientemente, ya nos arrepentimos cada día de lo que hacemos. Amén. Gloria a Dios. Veamos un momentico, recreemos un momentico en el Nuevo Testamento todo este espejo de lo que Dios hizo con nuestros hermanos allá en Egipto, con el pueblo hebreo, con el pueblo judío. Busquemos Hebreos 10. Hebreos 10, 1. Y Hebreos 10. Vamos a ir por espacio, vamos a ir del 1 al 4. Dice Hebreos 10. Porque la ley, escuchen bien, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la representación misma de las cosas, nunca, la palabra nunca es absoluta, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, que tributan este culto limpios de una vez, no tendrían ya ninguna conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Qué pasó con la ley? La ley era finita.
La ley era momentánea, era corta, era solo un tiempo. La Biblia misma está diciendo que la ley era una sombra de lo que iba a venir a ser Cristo eternamente y para siempre. La ley nunca, por un solo sacrificio, podía limpiar los pecados de todos y de todos los tiempos. Amén. No tenía esa potestad en ella misma. Y dice el 9 y el 10. Ha dicho luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo, en la cual voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. El sacrificio de Jesús no vino a derogar la ley, no vino a quitar la ley, no vino a avergonzar la ley, no vino a avergonzar el Antiguo Testamento, que era el que venía anunciando lo que haría Jesús. Amén. El sacrificio de Jesús vino ¿a qué? A confirmar lo que Dios había dicho miles de años antes, que haría eternamente y para siempre. Gloria a Dios. Vino a dar fe, vino a decirnos hoy a nosotros: confíen hoy como lo hicieron aquellos, que su fe no fue en vano. Amén. Que su fe no fue avergonzada, que por lo que creyeron y murieron y vivieron, vivirán eternamente. Porque fue hecho, y yo siento la presencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Yo siento la presencia del Espíritu Santo. Amén, amén. Si usted cree que Dios está en su vida, háblele en su corazón. Créale y confíe aunque no vea. Aleluya. Si usted ve a su familia que hoy no cree, créale que la promesa es eterna. Amén. Hay gente que murió y no vio a sus hijos creer, pero sus hijos creyeron. Porque ellos creyeron en lo que sucedería, creyeron en las promesas de Dios y sucedió. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Dios en Egipto. Gloria a ti, Señor. Hubo una última plaga, y créanlo, hermano. Miren, ¿quién creen ustedes que inventó el ajedrez? Una persona, ¿cierto? El ajedrez lo puede haber inventado una persona, pero lo hizo por la voluntad divina. La Biblia es como un juego de ajedrez. Mírenlo así, el que domina el ajedrez, no todos dominamos el ajedrez, es un juego de ciencia y de mucha ciencia. Y el que quiere desarrollar su inteligencia aprende a jugar el ajedrez. El ajedrez es un tablero que no es un tablero como el de las damas, que tú tienes que ir en un solo sentido. Es un tablero que tú puedes ir en todos los sentidos, pero una sola jugada puede implicar muchas cosas. Una sola jugada que hace un maestro pensador, una persona, hace una sola jugada inteligente. Gloria a Dios. Y puede llevarlo a la vida eterna o a la muerte eterna. A la vida de la reina y del rey o a la muerte de la reina del rey y al jaque mate. Y en una sola jugada pueden matar el rey del frente, los peones, los príncipes, los caballos, los no sé qué. Vea la Biblia así. La última plaga tuvo un significado perpetuo. Y Dios la usó, ¿para qué? Para decirle al pueblo de Egipto: hay un Dios más poderoso que todos los dioses juntos de ustedes.
Todos esos dioses, miles de dioses que ustedes tuvieron, no están por encima de mí. Hay un Dios vivo, hay un Dios verdadero, hay un Dios que todo lo puede. Amén. Hay un Dios que ustedes no pueden vencer. Hay un Dios que cuando decide llevarse la vida de alguien se la lleva. Y no hay nada que podamos hacer. Aleluya. No hay nada que podamos hacer con nuestras fuerzas. Pero además, le digo al pueblo de Dios, crea, crea, porque si usted no cree, no va a poner la sangre en los linteles y todo el primogénito que esté ahí adentro se va a morir. Y ellos tuvieron que creer. Pero además la última plaga los liberó. Pero además la última plaga los enriqueció. Porque el pueblo de Egipto le dio todo lo que tenía. Le dio el oro, le dio el diamante, le dio la vasija, le dio la ropa, le dio todo, los caballos, los carros, todo. La última plaga nos dejó el espejo de lo que vendría a ser Jesús. La última plaga le demostró al hombre que solo creyendo en Dios es que puede tener una vida eterna. La última plaga le demostró que esta vida aquí en la tierra es pasajera, pero que hay una vida más allá. Aleluya. Y esa es eterna. Y si hoy no creemos en ese significado que tuvo la cruz de Cristo y la muerte de Cristo, no vamos a disfrutar la vida eterna. Que como su palabra lo dice, es eterna, es para siempre. Esta vida acá es corta. A veces nos afligimos por todo lo que sufrimos y nos parece que todo ese sufrimiento va a durar para siempre. Y decimos, en 3 meses me voy a tal lugar, o en 3 meses voy a cambiar tal cosa, o en 3 meses voy a tener otro trabajo, o en 3 meses, y nos parece que el tiempo no pasa y que esos 3 meses no llegan. Pero no nos afanemos. Vivamos cada segundo como si fuera el último, porque nos va a llegar el tiempo de la vida eterna. Y lo que tenemos que hacer cada segundo de nuestras vidas aquí es creer en ese momento, como lo hizo el pueblo de Dios el día de la Pascua. Desde Moisés, Dios nos estaba hablando. Desde Moisés, Gloria a Dios. dice, porque la ley, ¿hasta dónde son los libros de la ley? Hasta Malaquías. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la representación misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Solo es Jesús. Y dice entonces, el 10:9. Dice, ha dicho luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Qué cosa era lo segundo? Cristo. Lo leímos ahí que era Cristo. Busquemos y pasemos un momentico. Alguien por favor que me apoye para leer rapidito. Jueces 21-25. Busquen
Jueces 21-25. Yo lo tengo acá. ¿Alguien que me apoye? En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En estos días, cuando Dios habló estas cosas al pueblo de Israel, no había Dios en Israel, no había rey en Israel. Todavía ellos no tenían reyes. ¿Y qué hacía la gente? Lo que le parecía. No había leyes, no había dirigente, nadie que dirigiera. Y ahora hay rey, ahora hay presidentes, ahora hay senado. Y aunque no podemos hacer todo lo que nos parece, en este tiempo la gente no hace lo que le da la gana. Sí. Hace lo que le da la gana con su vida. Quizás no puede ir a todos los lugares que quiera, porque quizás queremos ir a un lugar que nos piden visa, entonces tenemos que seguir el protocolo, ¿verdad? O quizás queremos ir a otro pueblo, pero si no tenemos una documentación en regla no podemos ir. Si no cumplimos una serie de requisitos, no podemos ir. Pero en el fondo, en nuestras vidas propias estamos como ellos, hacemos lo que nos da la gana. Usted tiene la voluntad de creer o de no creer, de hacer o de no hacer. Y eso se lo dejo ahí de tarea para no demorarme ir avanzando porque es un poquito más largo. Entonces busquemos Marcos 15, 33. Vamos a estar leyendo 33, 34 y 38. En el libro de los evangelios, de los 4 evangelios, se habla mucho de la muerte de Cristo. Y cada uno de los apóstoles añadió pequeños detalles en su libro sobre cada hecho que describieron. Por eso en los evangelios podemos encontrar una historia de algo de lo que sucedió con la vida de Jesús cortica y en otro más detallada, y poder tener más detalles de lo que sucede. Pero veamos Marcos 15, 33 y 34 y dice: llegada la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 horas oscuro. Se fue la luz, como en Cuba, como en Venezuela, y ahora hay alumbrones, ya no hay apagones, ahora son alumbrones. Ya no tienen luz en ningún horario, pasan 36, 40 horas sin luz. Terrible. Echándoseles a perder la comida. Oren por esos pueblos, oren por esos pueblos. Dice: llegada la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena gritó Jesús con fuerte voz: Eloi, Eloi, lama sabantani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Dice el 36: corrió entonces uno, empapó una esponja de vinagre, la sujetó a una caña y le dio de beber, diciendo: deja, veamos si viene Elías a descolgarte. Y tras emitir un gran grito, Jesús expiró, murió. Y el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Qué tremendo, qué historia, qué momento tan terrible allí. Dios lo había abandonado. Dios había abandonado a Jesús. Sí, ¿verdad? ¿Por qué creen que Dios había abandonado a Jesús? Porque todos nuestros pecados cayeron sobre Jesús. La tierra se puso oscura. ¿Por qué creen? ¿No han visto en la película
cuando se abre un hoyo negro, que todo lo aspira y todo se va por ahí. El hoyo negro, ¿por qué le dicen negro? Porque es oscuro, porque no se ve nada, porque no hay luz. Ese es el mismo significado de Jesús. Fueron 3 horas Jesús en un hoyo negro, chupando, aspirando todos los pecados del mundo. Dios lo había abandonado, porque Dios no puede estar donde está el pecado, porque jamás Dios va a estar donde está el pecado. Jamás Dios va a estar en esa oscuridad. Jesús había sido escogido para eso, para chupar el pecado del mundo, para llevarse todos nuestros pecados, los de aquellos que vivieron en el Antiguo Testamento y de los que viviríamos en el Nuevo Testamento, de los que no han nacido hoy, si es que Cristo no va a venir antes. Y pasó un tiempo y Jesucristo ahí sufriendo y aspirando todos esos pecados. Y en el momento preciso murió por esos pecados. No se sienta culpable, hermano. Ese fue el plan B de Dios para podernos salvar. Esa fue su voluntad para darnos una segunda oportunidad. No tiene por qué sentirse culpable. No tiene por qué sentirse mal. Lo que tienes que tener entendimiento de lo que Dios hizo y vivir con fe en ese acto que Dios había hecho. ¿Y por qué cuando Cristo terminó de aspirar los pecados del mundo, de llevarse todo eso, por lo que había muerto, se rasgó el pelo? Muy bien. ¿Qué significado tenía el velo? El velo era una cortina grande. ¿Se acuerda que en la clase pasada alguien trató del velo? Porque hemos estado hablando de lo mismo para que podamos entender la palabra. El velo impedía la entrada a la presencia de Dios de forma pecadora, de forma poco arrepentida. Hay testimonios en la Biblia, hay ejemplos en la Biblia de hombres que sin arrepentirse entraron a la presencia de Dios y murieron en el acto. ¿Por qué Dios no podía acercarse a Cristo en el momento que estaba chupando los pecados? Porque si hubiera muerto Jesús sin cumplir la voluntad de Dios, y era necesario que se cumpliera la voluntad de Dios. Aleluya. Era necesario que sucediera como Dios había dicho que sucediera, porque eso no podía ser incompleto si no hubiera quedado gente en esta tierra sin el perdón de los pecados. ¿Y por qué se rasgó el velo de arriba abajo? Porque fue el mismo Dios quien lo rasgó. Cuando usted raja una tela, la raja de arriba abajo. Usted no va abajo a rajarla. Te la coge por la arriba y la raja. Así fue lo que hizo Dios. Cristo. Fueron absorbidos eternamente y para siempre todos los pecados del mundo. Ahora sí tienen entrada permanente y perpetua. Gloria a Dios. Entonces ahora nosotros vamos a la presencia de Dios, pero tenemos un pecado que nadie nos conoce, solamente Dios, y vamos deliberadamente a la presencia de Dios. ¿Nos morimos? No. ¿Por qué? Porque Dios es grande y misericordioso, tiene misericordia. Sí, pero hay una justificación y es esa. Porque aquí delante de mí está Jesucristo. Aleluya. Créalo. Ese es el significado de la muerte de Cristo. Cuando usted va a la presencia
de Dios, Dios no lo ve a usted. Dios está viendo a Jesús. Jesús está delante de usted ahí, crucificado, muerto, y vivo y resucitado, Aleluya. cubriéndole delante de Dios para que Dios le escuche. Dios no nos ve a nosotros pecaminosos. Dios ve a ese Jesús Aleluya. que hizo ese Sí, sacrificio Señor. un día por nosotros. Sí, Señor. Y si nos responde por Jesús. Y si nos cuida por Jesús. Y si nos atiende por Jesús. Cuando usted recibe a Dios, ¿usted no cree que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en usted? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Si decimos que el Espíritu Santo, que Jesús, que Dios es la misma persona, es uno. Entonces Jesús anda con usted ahí, y usted viene para acá y Él va para acá, y usted va para allá y Él viene para acá, y usted viene para acá y Él viene para acá. Aleluya. Porque usted creyó y Dios no es un Dios mentiroso. Por eso a veces dice la Biblia en algunas partes, a veces no siempre dice la Biblia en algunas partes, no contristamos el espíritu. Cuando usted dice una mentira, cuando usted comete una falta, cuando usted comete pecado, cuando usted hace algo malo, el Espíritu Santo que está morando en usted, el mismo Espíritu, es el mismo Dios, es el mismo Jesucristo. Sí, Señor. Y lo entristecemos con nuestros actos pecaminosos. Pero nos abandona. No. Sigue ahí fiel, fiel, fiel. Dios sigue fiel. Dios no nos abandona. Amén. Dios no nos deja. Y ese es el significado de la muerte de Cristo. Créalo. Entonces, cuando usted está en una casa solo, usted no está solo. Usted está con Dios y Él está esperando que usted le hable. Cuando usted va para su trabajo, para su escuela, para su casa, en el bus, Dios va con usted. Cuando usted está en el baño, Dios está con usted. Cuando usted está durmiendo, Dios está con usted. Cuando usted está en el trabajo, Dios está con usted. Porque Dios rasgó ese velo para que usted pudiera entrar a su presencia. Y no, porque yo no paso por allí por la licorería aquella. Dios está allí. Pase con confianza, Dios le va a bendecir. Y no tenga miedo de decirle a alguna de esas gente si se mete con usted, Cristo le ama. Dios está allí. Amén. Y ahora recuerdo que llegamos tarde anoche y yo iba toda afanada. Abre la puerta, apúrate, abre la puerta, apúrate. Le decía a mi esposo. Porque la calle de nosotros estaba toda sola y oscura. No, oscura no, estaba nublada, pero estaba sola. Pero vino un carrito así como todo misterioso, así. Y se paró cuando nosotros íbamos a pasar por al lado de él. Y se quedó como despacito y decía, ya nos van a secuestrar. Y yo le decía, abre la puerta, apúrate, abre la puerta. Y después cuando entré a la casa le digo, pero ¿por qué, Señor, si tú estabas con nosotros? Porque en esta naturaleza no entendemos a veces la palabra de Dios y el significado de los hechos, así como el juego de ajedrez, como el movimiento que hacemos para bendecir cada cosa, y cada cosa tiene más de un significado, pero es para el mismo fin, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es hermosa, hermana, hermosa. Y tú la lees y puedes leer un mismo capítulo 10 veces. Y cada vez que lees ese capítulo entiendes algo nuevo. Y tú
tú dices, pero eso yo no lo vi y yo lo leí 10 veces y no logré verlo en las novenas anteriores. Pero en la 10ª Dios te muestra algo más. Y en la 11ª Dios te muestra otra cosa más. Y en la 12ª Dios te muestra otra cosa más. Y así Dios te va mostrando y te va llevando a un nivel espiritual más profundo, dependiendo de tu fe y de tu relación íntima con Él. Amén. Entonces, sigamos para no perdernos del tema. Acá vamos a leer, alguien que me lea Marcos 15:37. Marcos 15:37. Para poder entrelazarlo, y Juan 19:30. Sí. Jesús dando una gran voz, expiró. Y entonces el velo del templo se levantó. Y Juan 19:30, muy bien, mi hermano. Y Juan 19:30, ¿qué dice? Él probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. Luego inclinó su cabeza y murió. ¿Vieron cómo lo dijo Marcos? Jesús dijo, todo está cumplido y expiró. Pero Juan da detalles. Da detalles de ese instante. Probó el vinagre. ¿Y qué dijo? Todo está cumplido. Todo está terminado. Jesucristo tenía miedo de todo lo que iba a vivir. Sí, hemos visto en prédicas anteriores, en estudios anteriores, que Jesús no quería pasar ese momento. Él sabía que era un momento demasiado doloroso físicamente, porque él estaba como hombre. Si a nosotros a veces nos es difícil irnos a hacer una cirugía de lipoma de mano, que no nos ponen anestesia general, imagínense cuando nos van a poner anestesia general porque nos van a hacer una de barriga, por ejemplo, y estamos todos aterrados y nos sube la tensión, y a veces hay que pasar la cirugía 4 días porque nosotros no tenemos control de nuestros nervios. ¿No les ha pasado? ¿O no se han enterado de gente que la van a operar y la van del salón porque tienen 200 con 120 y no son hipertensos? Pero nada más de saber que van a pasar ese hecho, que le van a abrir la barriga, que le van a poner anestesia, que van a tener dolor, que la recuperación va a ser difícil, se descompensa. Imagínense el terror que tendría Jesús de todo el dolor que iba a vivir. Pero sin embargo, pudo decir, ¿cuál fue el que dijo? He acabado la obra, he terminado, creo, Pablo, se me había olvidado la palabra. ¿Quién podía decir eso como Jesús? Todo está cumplido. Hice todo lo que me mandaron. ¡Pum! Y expiró. Pidámosle a Dios que nosotros el día que vayamos a su presencia podamos decir lo mismo. Señor, todo lo que nos mandaste en esta tierra está cumplido. Hemos acabado la obra, Señor. Sí, Dios. Nuestra fe nos va a llevar a tu presencia. Qué rico. Sí, Señor. Anoche nos entristecíamos y a la vez nos gozábamos por la muerte de uno de los pastores de nuestra iglesia en Cuba. Un hombre de Dios, un gran hombre de Dios. Murió anciano. No sabemos exactamente la edad que tiene porque llevamos mucho tiempo fuera y 80 años murió. Murió de 80 años, pero tuvo una vida digna delante de nosotros. Me imagino que también delante de Dios. Y Dios prolongó sus años en la tierra.
pero nos sentíamos felices porque tenemos testimonio de que está en la presencia de Dios. Amén. Que fue un hombre que sirvió a Dios, que sirvió a su pueblo, a nosotros, con entendimiento de la palabra y con sabiduría. Y esto Cristo nos lo deja también en el significado de su muerte. Que nuestra muerte tenga un significado. Que no muramos en vano. Que mientras estemos en esta vida tengamos oportunidad de hablarle a nosotros de lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. De lo que Dios hizo por todos. Aleluya. Que puede ser que usted crea que no le oyen, no importa que no le oigan, siga hablando. Usted habla y el Señor hace la obra. Usted habla y el Señor tira la flecha del corazón de esa persona. Y puede ser que nosotros no veamos nuestras palabras retornar, pero Dios sí va a ver el alma de la gente retornar. Amén. Y esas personas a las que le hablamos va a tener una oportunidad, aunque sea en el momento antes de partir con el Señor, de arrepentirse Gloria a Dios. y de ir a su presencia Señor. y de recibir a Dios. Mire, lo que hagamos en esta tierra no importa, bueno o malo. Lo que importa es dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Y un solo instante puede cambiar eso. Recuerden los dos ladrones en la cruz. En un solo instante, uno fue al cielo y el otro al infierno. Bueno, al infierno. Uno al cielo, otro al infierno. En un solo instante. Y no importa que no veamos a nuestra familia caminar en una iglesia. Lo que necesitamos es ver a nuestra familia caminar en el cielo en la eternidad. Crea, Amén. ore, ayune, que ellos van a recibir la palabra. Su espíritu va a recibir la palabra. Aleluya. A Dios no le importó dónde ese ladrón vivió en la tierra. A cuánta gente le robó, a cuánta gente mató, cuánta droga consumió, a cuánta gente maltrató, cuántas cosas hizo. No, a Dios no le importó eso. A Dios le importó que ese momento en la vida de ese hombre se arrepintió y que creyó que Jesús era el que había hecho ese sacrificio eterno. Y que la muerte de Jesús valía la pena para él tener vida eterna. ¿Por qué creen? Cristo no le dio tiempo a predicarle a ese ladrón ahí en ese momento. En ninguno de los 4 evangelios recoge que dice que Cristo estaba de lo más contento ahí. Le dolía, pero no importa. ¡Ah, rico, sabroso! Pégame más duro. Que eso lo me está doliendo. Y hablándole al otro, oye, compadre, ahorita nos vemos. No, Señor. Dios estaba sufriendo por ese acto, porque estaba llevando todos esos pecados. Amén. Estaba cargando con todos esos pecados. Pero ese ladrón había escuchado de lo que Dios había hecho, porque eso era un escándalo. Eso se había propagado por donde quiera. Y le dijo al otro, incrédulo, estúpido, ¿cómo vas a decir? Este hombre está muriendo por nosotros. Y le dijo, yo quiero estar contigo donde tú vas. Yo quiero ir a donde tú vas, porque yo sé que es ahí donde es la vida eterna. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo? Ciertamente, desde hoy estarás conmigo. Aleluya. 3 palabras. Entonces creas, mi hermana y mi hermano. Crea en ese acto de fe. Amén. Crea en ese significado de la cruz, en esa Pascua eterna que Dios vino a tomar por nosotros ese día. Crea
Dios lo único que quiere es que usted tenga fe y que usted mueva su fe a creer en ese acto y sepa que algún día estaremos en la presencia de Dios. Sepa que un día vamos a estar allí disfrutando todo y vamos a estar, como dice la Biblia, ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento, Gloria a Dios. ya no tendremos que sacrificarnos para comer, trabajar y dejar de alabar a Dios y leer la Biblia, por irnos para nuestro trabajo, coger transporte, venir, montar bicicleta, pagar la arriendo. Ya no va a haber necesidad. Ya no vamos a estar enfermos, no vamos a tener que tomar pastas así. No nos va a dar dolor. No vamos a necesitar descansar nuestras piernitas. Crea que Dios nos tiene preparado grandes cosas. Grandes cosas. Amén. Cerremos nuestros ojos y oremos. Señor, gracias en esta hora por tu palabra, Padre. Por todo lo bueno y maravilloso que tienes en esta palabra para nosotros. En el nombre de Jesús. Llena nuestros corazones, Señor. Activa a tu Espíritu Santo en nuestras vidas para que sea quien guíe nuestras vidas en el hacer como el querer en tus caminos, Señor. Bendícenos. Bendícenos a nosotros, a nuestros hermanos, a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestro país, a nuestro pueblo, a nuestra nación. Aleluya. Bendícenos, Señor, a todos. Sí, Señor. Sigue con nosotros, Señor, abrázanos, guárdanos. Y que nosotros podamos disfrutar esa vida eterna contigo todo el tiempo, Señor. Y que vivamos esa vida eterna eternamente y para siempre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias.